Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar uno de los fenómenos más aterradores y enigmáticos del mundo del sueño: la parálisis del sueño. Imagina despertar en medio de la noche, completamente consciente, pero sin poder moverte ni emitir un solo sonido. La sensación de estar atrapado en tu propio cuerpo, mientras sientes la presencia de algo siniestro en la oscuridad, es una experiencia que ha dejado a muchos aterrorizados. En este video, compartiremos testimonios escalofriantes de quienes han vivido esta aterradora experiencia, y exploraremos algunas de las historias más inquietantes relacionadas con la parálisis del sueño. Prepárate para sumergirte en el oscuro y desconcertante mundo de la parálisis del sueño. Comencemos. Durante un tiempo, experimenté parálisis del sueño de manera casi diaria. En esos momentos, veía cosas realmente horribles. Recuerdo cómo observaba escenas espantosas, como si estuvieran matando a alguien, o escuchaba voces que decían mi nombre con un tono grueso y aterrador. Vi a una anciana y a un hombre elegante con smoking, una bruja, e incluso a una especie de hombre que gateaba y hacía gestos extraños. También escuchaba un sonido extremadamente fuerte, similar al de un videojuego llamado Assassin's Creed, y vi a una mujer de cabello largo. En una ocasión, sentí cómo me agarraban de los pies, me levantaban y me arrojaban sobre un mueble donde guardo mi ropa. Otra experiencia aterradora fue cuando sentí que me brincaban encima en la cama, mientras se reían de manera brusca y me levantaban la cobija. Todo esto sucedía a diario, y lo que veía era realmente horrible. Hasta la fecha, ya no sufro de parálisis del sueño, pero la experiencia fue tan impactante que no quisiera pasar por algo similar nuevamente. La peor experiencia que he tenido con la parálisis del sueño ocurrió cuando tenía 20 años. Aún vivía con mi madre y mis hermanas, y compartíamos el mismo cuarto. Mi madre dormía en la habitación de al lado. Una noche, me dio un episodio de parálisis del sueño. No podía ver nada, pero sentía unas manos apretando mi pecho. En mi desesperación por liberarme, encontré fuerzas y me puse de pie. Corrí hacia la alcoba de mi madre y me acosté en sus pies, cerrando los ojos mientras intentaba descansar. De repente, volví a abrir los ojos y descubrí que en realidad nunca me había levantado de mi cama. Aparte de sentir la presión del aire y el dolor en el pecho por el forcejeo, me di cuenta de que toda la experiencia había sido una ilusión de la parálisis del sueño. He tenido experiencias en las que me he visto a mí misma dormida, y en ocasiones he sentido que me ahogo. Recuerdo una vez en particular en la que sentí que no iba a salir de esa situación. Es un sentimiento tan horrible que, al final, termino completamente adolorida y extremadamente cansada. Hace 15 días, mientras miraba unos videos, el sueño me venció. Dormía boca abajo con la cabeza hacia mi derecha. Según yo, había despertado, pero de repente sentí un miedo intenso. Empecé a sentir a alguien en mi espalda y al voltear, vi a una figura aterradora justo detrás de mí, susurrándome al oído. Quería gritar y moverme, pero no podía. Durante una parálisis del sueño, no podía mover ni un solo músculo, como si estuviera pegado a la cama. Mi voz se iba escuchando cada vez más débil mientras intentaba gritar. Al mirar hacia la puerta de mi cuarto, vi una figura imponente. Un hombre extremadamente alto con una silueta oscura y unos ojos que brillaban en rojo puro. Llevaba un sombrero largo y se quedó allí parado mientras mi cuarto se tornaba en un rojo intenso, como si estuviera iluminado por luces LED. Con el miedo paralizándome, cerré los ojos y dije: ¡ay, Dios! Desperté de un salto, mirando rápidamente hacia la puerta, dándome cuenta de que había sido el peor episodio de parálisis del sueño que había experimentado. Desde entonces, no he vuelto a dormir tranquilo. Busqué en internet y descubrí que se trata del famoso hombre del sombrero. Según dicen, aparece solo una vez en la vida, durante una parálisis del sueño. Me pasaba seguido, pero lo más extraño que vi fue una mujer saliendo de la pared. La pared de mi cuarto estaba a mi lado izquierdo, y alcancé a ver el cuerpo de la mujer desde la mitad de las piernas.
como si estuviera incrustada en la pared. Sabía que era una mujer por su cabello y el vestido, que era blanco pero sucio o grisáceo. También escuchaba aullidos o gruñidos de perro, pero eso es otra historia que involucra algo aún más aterrador. Recuerdo que estaba en mi cuarto durmiendo cuando, de repente, sentí como si alguien me agarrara. Abrí los ojos, pero no podía moverme en absoluto. Quería gritar, pero no podía. Me esforzaba por controlar la situación, y en ese momento, me giré en la cama y vi claramente a una mujer de blanco mirándome. De repente, entraron en el cuarto unos gatitos que estaban en la casa. Creo que eran 3. Los gatos empezaron a aullar y a actuar de manera extraña, lo que hizo que la presencia que estaba en el cuarto desapareciera. Los gatitos se quedaron conmigo toda la noche, y esa noche no volví a sentir ninguna otra presencia. Me pasaba muy seguido, y llega un punto en el que es desesperante no poder despertar, por más que lo intentes. Estás consciente, pero abrir los ojos parece imposible. Una vez viví una experiencia que me causó mucha angustia y miedo. Estaba soñando que iba de compras al Soriana. En un momento del sueño, toda la gente se fue y me quedé solo. Pero ya no estaba en el Soriana. En cambio, me encontraba en un estacionamiento oscuro lleno de conejos similares a los de Donnie Darko. Todos comenzaron a correr hacia mí. En ese momento, desperté, pero me di cuenta de que estaba en una habitación que no era la mía, por lo que supe que seguía dentro de un sueño. Miré hacia una silla que estaba frente a mí y vi una figura sombría temblando, parada ahí, fijamente. Luego, la figura se movió hacia el costado de mi cama. Intenté despertar, pero por más que lo intentaba, no podía. Traté de emitir sonidos para ver si alguien me escuchaba y me despertaba, pero nadie parecía oírme. Estuve en ese estado durante lo que me pareció una eternidad, hasta que finalmente logré despertar. Hace poco tuve una parálisis del sueño, algo que no me ocurría desde hace unos 4 o 6 años. Cabe recalcar que en mis primeras experiencias de parálisis del sueño, casi siempre sentía que estaba a punto de ahogarme porque tenía la costumbre de dormir boca abajo. Esta vez fue hace como una semana. Llegué extremadamente cansado de la escuela y me recosté en la cama. No estaba seguro si me había quedado dormido o no, pero experimenté una parálisis del sueño mientras estaba de lado con los 2 brazos debajo de mi cuerpo, en una posición muy incómoda. Intentaba moverme, pero no podía, aunque sentía que estaba moviéndome y recorriendo la cama, incluso tocando el apagador del cuarto, que está separado aproximadamente 1 metro de la cama. Con mis ojos veía que permanecía en la misma posición. Lo extraño fue que todo el tiempo sentí que me movía arrastrándome, y cuando volví en sí, me di cuenta de que estaba boca arriba. Fue una sensación rara, muy extraña y escalofriante. A mí me ha pasado mucho, y la mayoría de las veces han sido experiencias feas. Se las cuento. 1. De las primeras veces que me sucedió, yo estaba despertando, y estaba boca abajo mirando hacia la ventana. Veía a mi hermana sentada, y cuando intentaba levantarme, sentía que había algo muy pesado encima de mí. Poco a poco, al querer moverme, empezaba a escuchar una respiración agitada en mi oído. Después de tanta desesperación, finalmente pude moverme y sentí como si despertara en la misma posición boca abajo, mirando hacia la ventana. 2. Una vez, durmiendo con un ex, entre sueños, escuché que el garrafón de agua se movía. Cuando desperté y abrí los ojos, vi una sombra en la esquina del cuarto, en posición de cuclillas, mirándome fijamente. En ese momento, no podía moverme, y solo cuando finalmente pude, desperté. 3. En otra ocasión, mientras dormía, sentía que algo subía y se enrollaba en mi pierna. Cuando intentaba moverme y voltear hacia la derecha, no podía. Recuerdo haber visto una silueta, y cuando finalmente pude moverme, empujé su cara y sentí cómo se desvanecía. Ahí fue cuando desperté. Siempre que me pasa, tengo la sensación de despertar, pero al intentar moverme no puedo. Cuando finalmente lo logro, estoy en la misma posición y mirando hacia el mismo lugar. No sé si me explico, pero es como si despertara 2 veces.
En el trabajo he tenido que dormir con algunos compañeros a los que les sucede. Se despiertan casi gritando, diciendo que algo o alguien no los dejaba respirar ni moverse. Los he visto quejarse y forzarse con algo, y al prender la luz, abren los ojos y me dicen que intentaban hablarme para que los ayudara. Después de eso, no he podido conciliar el sueño. Uno de ellos me dijo que alguien trataba de hacerme daño a mí y que él quería gritarme para que despertara. Esa vez, dormí con la luz encendida como por una semana. Me pasaba mucho cuando mi novio murió. Como yo vi todo y no pude hacer nada, sentía una gran culpa. Durante un mes, cada noche que dormía sin medicarme, sufría parálisis del sueño. Era horrible porque no podía moverme y escuchaba una voz que me susurraba al oído: «Tú lo mataste». Cuando me despertaba, gritaba del pánico, lloraba mucho y no comía, hasta que un día soñé que él venía a despedirse y me decía que estaba bien, que no llorara más, que siempre estaría conmigo. Desde ese sueño, jamás he vuelto a sufrir parálisis, pero aún lo extraño mucho. Hubo una temporada de mi vida en la que me pasaba muy seguido. Siempre era de la misma manera. Mientras dormía, sentía cómo se me tapaban primero los oídos y luego sentía un peso encima de mí. En una ocasión estaba durmiendo boca abajo, y en cuanto sentí el peso, intenté voltear a ver hacia atrás. Sentí una respiración y vi unos ojos rojos grandes, totalmente cubiertos de vello, y unos dientes horribles. Cuando lo vi, grité con mucho miedo, pero no sirvió de nada. Después no recuerdo qué pasó, pero ya no pude dormir durante días. A mí me pasó una sola vez cuando tenía 17 años. Soñaba que había algo en mi cuarto, pero no lograba verlo. Solo sentía que me observaba desde una esquina. Cuando se subió sobre mi pecho y empezó a ahorcarme, yo gritaba mucho. Veía a mi papá como si estuviera en su cuarto, durmiendo. Yo hacía de todo, pero no podía moverme. Gritaba sin voz. Esa entidad o cosa me decía que ya había llegado mi hora y que no podía escapar. Lloraba y gritaba, y en ese momento me dejé ir. Pensé en Jesús, y aunque no podía decir su nombre, justo cuando iba a dar mi último respiro, lo mencioné y se fue. Me levanté y me miré en el espejo. Tenía marcas en mi cuello y brazos. Desde entonces, no me ha vuelto a pasar. Pero eso no se lo deseo a nadie. Cuando sufría de ansiedad, casi siempre tenía parálisis del sueño. Sentía como si alguien se sentara a mi cama, y de pronto lo tuviera encima de mí. Yo empezaba a gritarle a mi mamá y a mi papá. Me volteaba, y al enfrentarme a esa entidad, la agarraba a la fuerza y le decía: «Mírame». Cerraba los ojos y sentía unas manos frías. Empezaba a rezar, pero se reía de mí y me decía: «No puedes conmigo». Esto ocurrió en varias ocasiones, hasta que llegó el momento en que aprendí a no tener miedo y a mandarlo al diablo con puras groserías. Sentía que se debilitaba, y luego encontré la técnica de mover el pie para poder despertar. Una vez estaba despertándome después de haber tenido una noche de pesadillas y sintiendo la sensación de que me observaban. Cuando me despierto, veo que hay alguien sentado en la esquina de mi cama. Esa cosa me miró, y al darse cuenta de que estaba despierto, salió corriendo. Su apariencia era así. Me pasa seguido tener parálisis del sueño, especialmente cuando estoy demasiado cansada por el trabajo. Pero hace como 15 días, me desperté porque me faltaba la respiración, y a un lado mío estaba una entidad similar a la imagen. Me observaba y se movía de forma extraña. Hace aproximadamente 12 años, yo estaba con un amigo. Teníamos unos 7 y 9 años, respectivamente. Recuerdo que ese día estábamos afuera alrededor de las 11 de la noche. En un momento, me sentí observado, así que miré hacia la casa de al lado, que en ese entonces no estaba habitada, y vi una sombra en la esquina de la casa. Lo que yo alcancé a ver era un hombre muy alto, con una gabardina, mirando hacia nosotros, pero no se le veía el rostro. Lo curioso es que mi amigo también lo estaba viendo. Él solía sufrir de insomnio porque veía a este hombre asomarse por la puerta de su cuarto.
Para él era algo normal, así que cuando lo vio esa noche, no le sorprendió demasiado. Pensaba que solo era su imaginación. Sin embargo, cuando le describí lo que estaba viendo, se quedó en shock. Cada uno corrió a su casa, y desde entonces, nunca volví a ver a esa figura. Cuando tenía 6 o 7 años, recuerdo haber tenido una parálisis del sueño. Ese mismo día se me había caído un diente, y sabía que el ratón de los dientes, como se le conoce en México, me dejaría dinero esa misma noche. Emocionado, me fui a dormir esperando encontrar el dinero bajo mi almohada a la mañana siguiente. Pero esa noche ocurrió mi primera parálisis. Abrí los ojos y vi a una figura sombría que se acercó a mí. Puso su mano debajo de mi almohada y salió de mi cuarto. No estoy seguro si era un ente, porque en mi casa también vivía una señorita que limpiaba la casa. A la mañana siguiente encontré el dinero y le pregunté a mi mamá si la señorita había dejado el dinero. Me dijo que no, ya que esa misma noche había tenido que visitar a su mamá. Nunca supe quién o qué estaba en mi cuarto, y desde entonces no volví a creer en el ratón de los dientes. A mí me pasó una docena de veces. Son demonios, simple y llanamente. No hay más explicaciones. Nunca vi nada. Siempre duermo de lado o boca abajo. Pero esas cosas te voltean y te ponen boca arriba. Yo no puedo dormir así, pero así me despertaba. En la última ocasión, desperté sin poder moverme. Ya estaba aclarando el día, pero era como si algo se tragara esa luz y el cuarto seguía en tinieblas. Sentí claramente que eso estaba a mi lado. Me rodeaba con un brazo peludo con garras de unos 5 centímetros que presionaban mi brazo izquierdo. Pensé que si volteaba a mi lado derecho lo vería y moriría de miedo. Parecía que escuchó mi pensamiento. El maldito tomó mi barbilla y la movió lentamente hacia mi derecha, como si estuviera disfrutándolo. Gracias a Dios no vi nada, pero me dio mucho miedo. Quería matarme. Intenté milímetro a milímetro hacer la señal de la cruz para persignarme. Concentré toda la fuerza de mi ser en eso. Parecía eterno, pero cuando se juntaron mis dedos, esa cosa tan sólida se hizo como humo hacia mi derecha, se desintegró y se fue. Cuando era niño, desde mis 4 años, esto me pasaba muy seguido. Despertaba paralizado y veía seres encapuchados riéndose. Me clavaban objetos punzantes en todo el cuerpo y sentía cómo perforaban mi piel. No podía moverme, llorar ni gritar. Era horrible. Nunca entendí qué eran. Lo curioso era que mi mamá siempre llegaba cuando eso me estaba pasando, y todo se esfumaba. El alivio era inmediato. Estos episodios solo terminaron cuando me mudé a otra casa a los 10 años. Por el momento, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video acerca de las historias que cuenta la gente cuando han tenido parálisis del sueño. Si ustedes tienen alguna historia, la pueden dejar en los comentarios. En un futuro podrían salir en un video. Recuerden suscribirse y ver el contenido que hay en el canal. Nos vemos hasta la próxima.